Primera intervención francesa en México, Guerra de los Pasteles. Espacio. Barcos militares franceses atacaron el puerto de Veracruz y el fuerte de San Juan de Ulúa en México. Tiempo. Comenzó el 31 de noviembre de 1838. Acabó el 9 de marzo de 1839. Casualidad. 1. Algunos comerciantes franceses expresaron sus quejas ante el barón de Faudy, embajador de Francia en México, siendo uno de ellos Remontel, un pastelero que exigía una indemnización de parte del gobierno por los daños de oficiales mexicanos a su comercio, quienes después de disfrutar de una gran cantidad de pasteles se fueron sin pagar, de ahí el nombre de esta guerra. Causa. 1. Se inició como un intento de obtener privilegios económicos en Hispanoamérica. 2. Previamente se habían hecho bloqueos en Buenos Aires y Uruguay en 1837. 3. Ya se había puesto un acuerdo con México mucho antes donde se sentaban las bases para la futura relación con nuestro país. Además incluían las quejas del pastelero Remontel. Consecuencias. El rey de Francia y su ejército se declararon ganadores de esta guerra y acordaron firmar un tratado de paz con México el 9 de marzo de 1839. 1. Trajo fuertes repercusiones en la economía mexicana. 2. Francia regresó la flota de barcos pertenecientes a México. 3. México tuvo que pagar al gobierno francés 600,000 pesos. 4. Santa Anna terminó herido, pero ganó aún más reconocimiento y terminó siendo presidente años después. Relaciones productivas. Debido a este conflicto, Francia bloquea a otros países el acceso de uno de los mercados más importantes de América, por lo cual la Marina británica intervino y logró que Francia suspendiera su agresión. Después de la independencia, México se encontraba en una inestabilidad política, económica y social. Por esto mismo, les costó trabajo imponerse ante los ataques de Francia. Gobierno. El presidente de ese momento era Anastasio Bustamante, quien gobernó hasta en 3 ocasiones junto con el Partido Conservador, donde la duración del periodo presidencial era de 8 años. El Partido Conservador nunca estuvo establecido como un partido político. Se trataba más bien de un grupo de personas que representaban las ideas y los intereses de un sector del pueblo mexicano, el de la Iglesia Católica. Su lema era religión y fueros. Sus principales ideas eran preservar el catolicismo como la única religión de la sociedad mexicana, tener el monopolio de la educación con el fin de prohibir la entrada de ideas liberales, asegurar la autonomía de las cortes militares y religiosas, respeto a la familia, a las tradiciones, a la propiedad individual y comunitaria, que los gobernantes fueran hombres portadores de valores tradicionales. Además del gobierno de Bustamante se creó el Banco de Avio, para conceder a los empresarios mexicanos créditos para la adquisición de maquinaria y materia prima o el pago de salarios. Educación. Gracias al decreto firmado desde el 19 de octubre de 1833, se creó la Dirección General de Instrucción Pública, donde se daba un sistema lancasteriano, que consistía en que un solo profesor podía darle clases a grupos de 300 a 1,000 alumnos. Esto bajaba considerablemente el costo de la educación escolarizada. Además se les enseñaba en un periodo de 6 horas clases de lectura, aritmética y catecismo. Religión. Durante esa época, que era el siglo XIX, no se puso en cuestión el carácter mayoritario del catolicismo como religión de los mexicanos. La Iglesia Católica todavía en ese momento desempeñaba un rol muy importante en el gobierno y en el desarrollo de la democracia. Era muy influyente en la política pública, además de que trataba de ahuyentar cualquier pensamiento liberal que pudiera existir. Modo de producción. ¿A qué se refiere el modo de producción?
es la manera en que se organizan las actividades económicas en un determinado territorio, civilización, cultura o periodo de la historia. Basándonos a la Guerra de Pasteles, dicho acontecimiento bélico fue el fin del intento del país europeo por bloquear la economía del país americano. Es de resaltar que estrategias similares ya habían funcionado con otros países de América, como por ejemplo Argentina. No obstante, el ataque que recibió México, y por ende el bloqueo económico que soportó por poco más de 3 meses, fue sinónimo de retroceso y más pobreza. Una de las causas de dicha guerra fueron las deudas externas con países extranjeros y especialmente con Francia. La inestabilidad política trajo como consecuencia una profunda crisis económica para el gobierno mexicano, quien recurrió a una práctica donde el país obligaba a los ciudadanos a realizar aportes económicos al gobierno para el gasto público, bajo la amenaza de la intervención de la fuerza pública si llegaran a negarse. Otra de las consecuencias que suscitó dicha guerra fue el bloqueo naval, porque presentó grandes pérdidas para México e impidió el desarrollo de actividades comerciales. Medios de producción. ¿Qué son los medios de producción? Son los factores intervinientes en todo proceso de trabajo. Abarcan instrumentos mecánicos y tecnológicos, a los materiales necesarios para dicha finalidad. Basándonos a dicha guerra, sus medios de producción serían los barcos de guerra y los cañones, ya que Francia los envió a México al puerto de Veracruz y al puerto de Golfo de México, con la intención de bloquear el comercio de nuestro país y presionar al gobierno que pagara la cantidad que ellos estaban pidiendo. Podemos encontrar en estas etapas lo que es la fuerza de trabajo y lo que es la relación productiva. En la relación de trabajo se puede nombrar lo que es la capacidad mental y la capacidad física. En la capacidad mental podemos encontrar lo que es la presión que Francia metió a México para ahora sí que pagar la cantidad que se le pedían, y los bloqueos que hicieron hacia México y para cerrar ahora sí que el comercio. En la capacidad física podemos encontrar lo que son las armas, las tropas, los barcos y la manera de presionar a los mexicanos para lograr lo que es el pago de las cosas. Primera ley, unidad y lucha de contrarios. Esta ley habla sobre que dos cosas son contrarias y que se oponen, pero que además tienen características similares. En este caso, el ejército mexicano tenía diversas características. A partir de 1831 eran alrededor de 25.500 militares. Era un ejército que resultó poco apto para el combate, ya que habían perdido no solo esta batalla, sino que otras anteriores. El historiador Vicente Riva Palacio, en su libro México a través de los siglos, dice que este ejército estaba más preocupado por tener trabajos bien remunerados y otros privilegios. Por otro lado, el contrario sería el ejército francés, con un mayor número de militares, artillería naval, tenían un régimen de reclutamiento muy estricto. Su objetivo era bloquear la economía de países hispanohablantes. En esta ley de contrarios también entraría Santa Anna, quien era el jefe del ejército mexicano, y Charles Baudin, el jefe del ejército francés. Ambos tenían las mismas características o querían lograr el mismo objetivo, pero en este caso eran contrarios o tenían estaban en... Hablemos sobre la segunda ley de la negociación. México se negaba a pagar a Francia la deuda que debía, a lo que esto conlleva un enfrentamiento con el ejército francés en nuestro país. El único objetivo de este plan solamente era impedir el comercio del pueblo mexicano en otros países europeos. Todo esto para presionar al pueblo mexicano para pagar la deuda.
aunque desde años atrás ya había ciertos intereses por invadir el país mexicano. Hablemos sobre la tercera ley. México le debía a Francia 600,000 pesos, con lo que esto provocó a que Francia exigía un trato a México y protección especial, pero México no se quiso comprometer a cumplir con las exigencias de Francia. Esto conllevó a que Francia tuviera acciones para presionar a México a que pagara esa deuda con ellos. De lo consecuente a eso, hubo más de 214 heridos y 133 muertos. Sujetos: Anastasio Bustamante, presidente de México. Antonio López de Santa Anna, jefe militar de México. Remontel, empresario y pastelero afectado por los destrozos de militares mexicanos. Baron de Faudis, embajador de Francia en México. Charles Baudin, jefe militar de Francia. Fuentes. Evidentemente, debido a las fechas de lo acontecido, no se encuentran fotografías de aquellas batallas. Sin embargo, hay varios escritos que encontramos en la página web del Gobierno de México, como este plano de lo que fue el ataque al puerto de Veracruz y varias notas escritas por los militares en ella. Existen también varios libros, revistas y artículos. Además existe una fotografía del Tratado de Paz que puso fin a esta guerra firmado por los